este tipo de planta necesitamos 3 hojas, 3 medidas diferentes de hojas, ¿vale? La pequeña, la mediana y la grande. Y alguna que otra, no todas, unas poquitas las mancharemos de amarillo. Yo combino 2 tipos de verdes también diferentes para darle un pequeño toque. Vamos a empezar con la hoja pequeña. Para la hoja pequeña y mediana, 9 cadenetas. En la primera no, en el segundo punto empezamos a trabajar punto bajo. Seguimos, medio punto alto, un punto alto, doble punto alto, doble punto alto, punto alto, medio punto alto, y en el último que tenemos el nudo, un punto bajo, cadeneta y punto bajo. Ups. Estiramos y ahora esconderemos la hebra y vamos a repetir lo mismo en este lado pero a la inversa. Hemos acabado con medio punto, pues vamos a empezar con medio punto alto, un punto alto, doble punto alto, doble punto alto, punto alto, medio punto alto, y punto bajo. Buscamos el primer punto de esta vuelta y aquí hacemos un raso. Subimos con una cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. Vamos a trabajar la segunda vuelta. Seguimos, punto medio alto, un aumento de punto alto, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto, un aumento de doble punto alto, 2 dobles puntos altos en el mismo punto. Seguimos con un punto alto, otro punto alto y acabamos con 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Cadeneta y repetimos la vuelta, el otro lado de la hoja, igual que la hemos acabado. Es decir, que vamos a hacer 3 medios puntos altos, seguiremos con 2 puntos altos,
un aumento de doble punto alto, un aumento de punto alto, un medio punto alto y un punto bajo. Pues hasta aquí es igual la pequeña y la mediana, ¿vale? Ahora vamos a acabar con la pequeña. Entonces cogeremos alambre y vamos a medirlo, pues más o menos lo que es en sí la hoja y un poco más. ¿Vale? Más o menos se ve. No sé, estos serán unos 15 centímetros, más o menos, creo. Venga, lo introducimos. Y ahora vamos a trabajar escondiendo el alambre. Buscamos el primer punto de esta última vuelta que hemos hecho. Y aquí hacemos un punto raso. Levantamos una cadeneta y en el mismo punto, punto bajo. Y ahora vamos a hacer todo puntos bajos, escondiendo el alambre hasta que lleguemos a la punta. Hemos llegado a la punta, aquí está el centro, pues aquí es igualmente un punto bajo, la cadeneta, y en el siguiente punto otro punto bajo e ir siguiendo con puntos bajos todo el lado que falta de la hoja. Cuando hemos llegado ya al final, buscamos el primer punto otra vez de esta vuelta y hacemos un raso. Sacamos hebra y la pasamos por los dos alambres, estiramos. Antes de enrollarla en el alambre, ajustar bien, o sea, estirar bien los alambres para que nos quede la hoja redondita. Una vez la tengáis, pues ya sí, damos vueltas al alambre, a los dos. Cuando lleguemos al final, la pasamos por el medio de los dos alambres, le damos vueltas y cortamos a ran. Ya tenemos la pequeña. Pues ahora vamos a hacer la mediana, que nos hemos quedado en la segunda vuelta de la pequeña. Vamos a seguirla. Bueno, pues las dos vueltas iguales que la pequeña. Y aquí buscamos el primer punto de esta última vuelta y pasamos a un raso. Levantamos una cadeneta y en el mismo punto un punto bajo. En el siguiente, medio punto alto. Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente vamos a hacer un aumento de doble punto alto. Seguimos con otro aumento de doble punto alto. Ahora un aumento de punto alto. Dos puntos altos, uno en cada punto.
y nos queda hacer 4 medios puntos altos. Como estamos en la punta, pues nuestra cadeneta, y vamos a repetir. Esta vuelta sería pues los 4 medios puntos altos, luego los 2 puntos altos, el aumento de punto alto, los 2 aumentos de doble punto alto, viene en un solo punto 3 puntos altos, el punto medio y el punto bajo. Cuando lleguemos aquí al final es cuando tenemos que poner el alambre. Cogemos alambre, lo pasamos, buscamos otra vez el primer punto de esta vuelta, hacemos el punto raso, subimos con una cadeneta y vamos a hacer esta última vuelta exactamente igual que en la hoja anterior, que en la hoja pequeña. Es decir, todo, me he ido de la cámara, todo puntos bajos, escondiendo el alambre, y cuando lleguéis a la punta, que simplemente tenéis que mirar que está aquí, el punto bajo, la cadeneta y seguir con punto bajo. Sería aquí un punto bajo, cadeneta y el otro punto bajo. Seguimos todo con punto bajo y rematamos. Y ya tendríamos también la hoja mediana. Para la hoja grande vamos a levantar 15 puntos de cadena, 15 cadenetas. Giramos, en el primer punto no podemos y en el segundo aquí empezamos a trabajar punto por punto. Empezamos con 2 puntos bajos. Un medio punto alto. 2 puntos altos. Cuatro dobles puntos altos. Un punto alto. 3 medios puntos altos. Y en el último, donde tenemos el nudo, un punto bajo, cadeneta y punto bajo. Ahora vamos a ir escondiendo la hebra y vamos a trabajar todo este lado igual que este, pero al revés. Hemos acabado con 3 medios puntos altos, pues vamos a empezar con 3 medios puntos altos.
y seguiremos con un punto alto, 4 dobles puntos altos, 2 puntos altos, un medio punto alto y 2 puntos bajos, y acabaremos aquí. Aquí nos vemos. Una vez hemos llegado al final, buscamos el primer punto, hacemos un punto raso y una cadeneta, y vamos a empezar a trabajar otra vez este lado. En el mismo punto, un punto bajo. Seguimos con medio punto alto. Un aumento de punto alto. Es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. Cuatro dobles puntos altos, uno en cada punto. Yo aquí voy a empezar, voy a poner una mancha. Cojo la amarilla y voy a manchar aquí. Tenemos los 4 puntos dobles altos y ahora vamos a seguir con 2 puntos altos. Uno y voy a cambiar otra vez. Sigo con 3 medios puntos altos. Y los dos últimos puntos son de puntos bajos, que yo aquí voy a hacer otra mancha. Nos queda en medio. En el medio tenemos aquí un punto y aquí otro. ¿Sí? Pues en este, aquí vamos a hacer un punto bajo, una cadeneta y otro punto bajo. Y ahora yo vuelvo a cambiar de color y voy a seguir con los 2 puntos bajos . 3 medios puntos altos y como ya no voy a manchar más en esta hoja, pues corto el amarillo y sigo trabajando solo con el verde. ¿Qué me faltaría hacer? Pues me faltan hacer 2 puntos altos, 4 dobles puntos altos, el aumento de punto alto, un punto medio y el punto bajo. Y acabamos otra vez aquí, ¿vale? Ahí nos vemos.
hemos llegado al final y ahora, antes de seguir con la última vuelta, vamos a medir el alambre. Yo lo pongo así y este trocito será el que me sirva de rabo, ¿vale? Más o menos por aquí. Entonces, si no lo queréis hacer en todas las hojas, pues vamos a ver cuánto mide esto. Necesitaríamos, tengo aquí una regla, 15, 15 y 10 más. Son unos 25 centímetros de alambre. Pues venga, vamos a cortar nuestro alambre. Y ahora vamos a trabajar con alambre. Lo introducimos. Sacamos un trozo. Buscamos el primer punto de esta vuelta que acabamos de hacer y hacemos un punto raso. Cadeneta y punto bajo. Y ahora vamos a trabajar escondiendo el alambre. Vamos a seguir. Siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos diferentes. Un punto alto y en el mismo punto 2 dobles puntos altos. En el siguiente punto, aquí vamos a hacer 3 dobles puntos altos en el mismo punto. Seguimos. Aumento de doble punto alto, es decir, 2 dobles puntos altos en el mismo punto. Y otro aumento de doble punto alto. Siguiente punto, un doble punto alto. En el siguiente punto, un aumento de doble punto alto. En el siguiente punto, un doble punto alto. Y en el siguiente, otro aumento de doble punto alto. Y ahora vamos a seguir punto por punto. Así que 3 puntos altos. Dos medios puntos altos. Y un punto bajo. Volvemos a estar en la punta. La punta tenemos aquí un punto y aquí otro. Pues en este. ¿Lo veis bien? Este sería el de la cadeneta de antes. Pues entre medio de los dos, aquí vamos a hacer
un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo. ¿Vale? Nos vamos a preparar bien el alambre porque la hoja va quedando, si os fijáis, muy ovalada de este lado. Vale, pues ahora vamos a tener que trabajar el otro lado a la inversa. Aquí hemos acabado con un punto bajo, pues empezamos con un punto bajo, 2 medios puntos altos, 3 puntos altos, un doble punto alto, no, perdón, 3 puntos altos, un aumento de doble punto alto, un doble punto alto, un aumento de doble punto alto, un doble punto alto. Luego seguimos con 2 aumentos de dobles puntos altos. En el siguiente punto, en el mismo punto, 3 dobles puntos altos. En el siguiente punto y mismo punto, 2 dobles puntos altos y un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo. De ahí nos esperamos que la hoja ya la habremos acabado. Yo os digo cómo se remata. Hemos llegado al final y entonces antes de rematar, sobre todo darle forma a lo que es la hoja, estirarla bien, porque si no nos quedamos con unas formitas raras. Pues hemos llegado aquí, simplemente vamos a buscar el primer punto de la vuelta, hacemos uno raso, estiramos, pasamos los alambres y estiramos. Y con la misma lana envolver los alambres, bastante larguito, abrimos alambre, paso el hilo y le doy vueltas al alambre. Y ya podemos cortar. Tenemos la hoja grande y además esta la hemos hecho manchada. No todas las vamos a hacer manchadas, ¿eh? De vez en cuando alguna. Venga, vamos a seguir. Para montarla es muy fácil porque simplemente pues cogéis, yo he hecho dos más así, es coger el alambre más gordo y ir enrollando pues ahí las hojas que queráis. Para que no se vea el alambre este de las hojas, quien tenga cinta de ramos, pues lo envolvéis en ella y hacemos un acabado más bonito. Este, por ejemplo, pues ya estaría. Entonces yo he hecho dos así más pequeños, que son los que van a ir, pues este va a ir aquí, por ejemplo, y este otro he hecho que salga un ramito por aquí un poco más largo y por aquí. También me falta poner la cinta de ramo para tapar todos los alambres estos de aquí. Cuando ya lo tengáis puesto la cinta de ramos, pues bueno, aquí mismo. Y luego, el que sería el largo, el que cuelga, pues he cogido alambre largo y simplemente vais poniendo, vais enrollando y luego con paciencia, con cinta de ramos. Si no tenéis cinta de ramos, pues con la lana de la más oscura la vais envolviendo para ir tapando los alambres feos. Cuando ya tengáis todo el alambre hecho, pues también lo pincháis. ¿Vale? Yo de este largo voy a hacer dos para que quede más bonito, que es el que veis realmente en la foto. Entonces por eso no me he liado mucho a enseñaros cómo se monta, porque es cada uno lo montáis como preferáis. Pero es así de sencillo, simplemente es ir liando las hojas,
en un alambre más gordo, pincharlo en vuestra maceta y ya tenéis la macetita acabada. Espero que os haya gustado y como siempre, muchas gracias y hasta el próximo tutorial. Hasta luego.